Mira, ¿tú sabes cuál es la definición del amor? Yo te la voy a decir. Lo sé que debe ser muy similar al perdón. ¿Sabes qué? Con eso simplemente vamos a arrancar con buenos días, tardes, noches. Esto es Efecto Diálogo. Episodio número 11. 11, sí señor. La definición del amor. ¿Sabes cuál es la definición del amor? Ser alérgico a los gatos y tener uno en tu casa. No sé si es el amor o una gran contradicción. No, mi pana, no, porque el amor a alguien, está bien, el amor a alguien. Esa es la definición del amor. Ok, interesante. Okay. En fin, el altruismo. Bien, ¡yay! Solo te digo algo. Throwback. Hay algo que me perfora el tímpano, que es que hayas definido algo usando el mismo término dentro de la definición. Bueno, no vamos a hablar de eso porque viviste hablando del populismo mientras que hablabas del populismo, ¿ok? Así que no. No. Ok, está bien. No. Populista es aquel que usa herramientas populistas para lanzarse algo. No. Señores, nada más estamos bromeando aquí. Bienvenidos al episodio número 11. Y hoy queríamos, sobre todo yo, quería traer a colación un tema en verdad importantísimo para mí y creo yo para todo el hemisferio occidental, que es sobre la relevancia de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Todo lo que está pasando y de el impacto que nos está generando, no solo a nivel económico, no solo a nivel alimenticio, que literalmente por toda esta situación y toda esta gran guerra hay un déficit de trigo, porque Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, y el Programa Mundial para la Alimentación depende mucho de él para los programas para poder nutrir a países de necesidad en África, en Asia, en Latinoamérica y así sucesivamente. Y por cierto, para todos ustedes que están pensando, la guerra en Ucrania aún está sucediendo. Sí, señores, aún está sucediendo. Sí, aún está sucediendo. Porque las noticias aquí en Estados Unidos por lo menos hayan decidido que ya no es breaking news, ya no son alerta, noticia, última noticia. Ya no es importante, no significa que no haya, que haya parado. Sí, y aunque ya no, o sea, y tristemente que no tenga ya la misma cobertura mediática, porque ya no responde al ciclo de noticias. Correcto. Que o sea, da un poco de dolor porque en verdad es súper importante, creo yo. Después otro día podemos hablar de cómo las noticias están afectadas por el social media y el short spam y todo esto. Sí. Pero sí me llama sí siento y creo que esto ya es mucho más una necesidad propia de decir en verdad lo importante que es el apoyo a Ucrania y los riesgos que estoy viendo en estos momentos por muchos de los políticos de los Estados Unidos y sus posiciones y sus posturas sobre la guerra y la situación. Yo creo que antes de llegar a eso, primero tenemos que echar un paso para atrás. Vamos a hablar del inicio de la guerra. Bueno, ¿Qué pasó? El inicio de la guerra. Rusia tiene uno de los argumentos con los que más ha tratado de alocar es que en verdad los pueblos rusos hace centenares de años, la primera civilización que se entiende hoy como rusa nació en Kiev. Ups. Parte de la civilización rusa nace en ese territorio y es lo que se expande y luego lo que se desarrolla y se va generando con todos los pueblos del norte. Luego, fast forward, o sea, echamos adelante. Adelantamos un poco y el tema se vuelve pasa el Imperio Ruso. Luego del Imperio Ruso se vuelve la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Soviéticas. Oh, wow. Eso cae y se independizan, pero Rusia y Ucrania dentro de todo habían tenido tienen muchas similitudes. Es más, el ucraniano y el ruso son muy similares
nacen de un alfabeto más o menos igual. Y no es sino hasta 2006, con la invasión de Crimea, que ha empezado la hostilidad en esto. ¿Qué es lo que sucede? En 2006 2006 entra un gobierno, ya con Vladimir Putin, empiezan a haber presiones de Ucrania. En Ucrania logran tener un gobierno títere en Ucrania, prorruso, pero había mucha población que estaba tratando de volverse pro-europeo. Y claro, ya había una diferencia de unas cuantas décadas después de la independencia, y de que inclusive cuando estaban dentro de la Unión Soviética, ya se habían creado diferencias. Había no solo el idioma, la cultura, la forma de ser, los valores que se estaban inculcando había variado muchísimo. Y lo que sucede es que luego de todo ese gobierno, en el 2014, y me acuerdo todavía cómo se va a hacer el 2014, ¿por qué? Porque en Venezuela y Ucrania habían protestas al mismo tiempo en contra de los regímenes que estaban ocurriendo. Imagínate. Es más, hay yo recuerdo tener una cierta conexión visceral, porque estábamos luchando por la libertad, porque estábamos viendo, o sea, en Ucrania se estaba viendo cómo el gobierno le estaba regalando todas las libertades y todas las y toda la forma del gobierno a Rusia, y nosotros en Venezuela también. Ya. De una manera u otra, distinto, pero... Y luego cuando se logró cuando se derrocó a esa persona, a ese gobierno, en ese momento de inestabilidad, Rusia invade Crimea, porque Crimea era parte de Ucrania. Ok. Esto va avanzando, y ya con un gobierno mucho más pro-europeo, se van hablando temas de cómo volverse parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Y era un tema muy similar a lo que había pasado años antes en Georgia, porque Georgia fue también un país que fue invadido por Rusia años posteriores, que era que ellos fueron invadidos en 2008 y también les anexaron un territorio. Por cierto, Georgia es un país, no solamente un estado en Estados Unidos. Es un país en la mitad de Europa del Este. Vale recalcar. Sí. Y el detalle que sucede con todo esto es que las excusas, aparte del contexto histórico previo que hablé, o sea, Vladimir Putin y el secretario de Guerra o de Defensa dice, vamos a desnazificar a Ucrania. Porque se ha vuelto... Porque claro, hubo todo este tema después de Crimea. Estaba... ¡Bicho! Sí, vamos a liberar al Donbass y otras regiones. Y han dicho que habían tropas pro-nazis. Perdón, espérate un segundo. Estamos hablando de los mismos nazis de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estamos hablando de desnazificar. De supuestos grupos neonazis que habían en Ucrania, y que el presidente era neonazi. O sea, Vladimir Zelensky. Vale votar. Vladimir Zelensky es judío. Sí, muchachos. Así de contradictorio es la cuestión. Fin, ya en febrero de este año pasa lo que pasa. Tropas rusas ingresan a Ucrania abiertamente y invaden Ucrania. Y todo eso ha seguido pasando hasta el sol de hoy. Volviendo al tema inicial, que es lo que me da... Vale recalcar que quizás del día de hoy, 22 de noviembre, al día que salga este podcast, que ya va a ser en diciembre, quizás hayan cambiado ciertas cosas. Pero ajá. Está bien. Vale recalcar, no sé. Es una buena aclaratoria. No sé. Es que me preocupa porque las posturas que han pasado de los dos lados más radicales en Estados Unidos. En Estados Unidos. Okay. Son unas posturas en donde ambos países están tratando de... ambos partidos están tratando de salir de toda la cuestión. No quieren nada que ver con No tiene nada que ver. Uno del lado republicano, que trata de ser
ultraconservador decir, hey, nosotros somos un partido que sabes, nuestro país va primero, ¿qué de diablos estás haciendo en Ucrania? Todos estos millones de dólares que estás dando en el armamento militar, ¿qué lo estás haciendo? Tú lo que estás buscando es una manera de provocar una tercera guerra mundial, Que por cierto, creo que sería una guerra nuclear y nos jodimos todos. Bueno, pero en fin, that's besides the point. Del otro lado es el lado más extremo de los demócratas diciendo, bueno, se tiene que negociar un cese al fuego, tienes que buscar que sabes que ya esto pare porque es todas las tragedias. Sí, las violaciones de los derechos humanos, todo este cuento. Y es una posición bien similar que está teniendo el gobierno hoy en día de tanto de Alemania como de Francia. Dejen de pelear porque no es bonito. Pero el resto, muchos de los otros países que están más cerca, como Polonia, es como que... bro. ¿Sabes? Si tú paras ahorita y dejas que anexen Ucrania, nos jodimos todos. Literalmente yo voy de... a mí me toca después. más tarde. ¿Sabes? A mí me toca después. Igual que a Hungría o Rumanía y Rumania y así. Y es una posición muy delicada en la que se puso Estados Unidos, porque Estados Unidos desde hace décadas se volvió en gran parte el policía del mundo en tratar de preservar la democracia. Y hay algo muy interesante que da que se llama un autor que se llama Simon Sinek, en donde dice la importancia de los teoría de juegos y de los juegos infinitos. Ok. Los juegos infinitos se vuelve que, o sea, hay infinidad de participantes, el tiempo es indefinido, los participantes van y vienen, pero la clave del juego es seguir en el juego en la mayor cantidad de tiempo posible. Okay. Cuando se acabó la Guerra Fría, los Estados Unidos dijo, ya, ganamos. Capitalismo, democracia, libertad, yay. Falso. Mentira. Mentira, o sea, eso fue el error estratégico garrafal más importante que ha tenido la política de lo exterior de los Estados Unidos. Ganamos, embuste. Que tú mismo ¿sabes? Oh, Dios. Tú mismo te mentiste a ti mismo. Oh, Dios. Pero ojo, claro, responde a una necesidad política del momento, pero el detalle es que no pasa. ¿Por qué? Porque las mismas teorías del comunismo, del totalitarismo, de las tiranías, de lo que sigue siendo Vladimir Putin, que Vladimir Putin es un ex agente de la KGB entrenado. O sea, el tipo está diseñado para matar gente, interrogar gente e impartir comunismo a diestra y siniestra. Vale, yo quiero hacer un paréntesis al respecto de Putin. Yo recuerdo hace unos años que Putin fue idolatrizado en las redes sociales por la sociedad americana, porque yo estaba aquí hace, digamos, 4 años. Me acuerdo de Putin siendo comparado con Chuck Norris, ¿sabes? Putin siendo cinta negra, sí. La paloma saludando a Putin y Putin saludando a la paloma, ¿sabes? O sea, cosas así como que wow, era un meme, pues. Vladimir Putin montando un oso. Montando un oso sin camisa. Sí. Correcto. O sea, era un meme el tipo. No, era interesante porque en un momento histórico él hablaba sobre temas de la migración y cómo la migración se tenía que adaptar, y como que en ese momento histórico tenía algo de razón, que era como que ¿por qué la gente que migra a Rusia o sea, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y tenemos que aceptar completamente su cultura y no en viceversa? Eso era más o menos de la gran parte en la cual se volvió tuvo un gran apogeo hace un par de años, pero esto se ha ido de control. O sea, sí, bueno, pero aquí salen los colores de verdad, pues. Sí. Y seguro que hay lo interesante. Yo no conozco mucho del gobierno ruso, ¿ok? Pero lo que he aprendido gracias a la magia de Hollywood es que, y de nuevo, todo esto puede ser embuste y una mentira, que no es nada más es el presidente, es el primer ministro. Yo no sé ni qué es Putin. ¿Presidente de Rusia? Sí. Bien. No es nada más el presidente, es el presidente y todos los generales.
y hay presiones encima del presidente. Y es un ambiente político altamente siniestro, altamente buscando donde te equivoques para yo quitarte el puesto. Bueno, yo creo que es algo importante que creo que varios análisis políticos siempre lo dicen, es que la política no acepta vacíos. Es decir, donde algo caiga, donde algo deja de ser, algo va a tomar su puesto y va a llenar ese vacío. No exactamente, pero lo va a llenar. Pero porque creo que es importante hablarlo sobre todo acá en Estados Unidos, sobre la relevancia de esta guerra. Esto no es un mero capricho. Esta guerra representa una posible, en mi opinión, una posible forma de nueva guerra fría o guerra de ideologías de cómo llevar un gobierno. Tú quieres un gobierno que sea democrático, con instituciones con pesos y contrapesos, y que tú tengas una libertad, o un gobierno o gobiernos que sean completamente autoritarios, que respeten tu integridad y tu forma individual, que ataquen tu integridad física, mental, que no te dejen expresar, y se vuelve en el abrebocas más problemático, que es que si se le da rienda suelta y si se le da a todo la capacidad de que Putin logre un acuerdo bajo sus condiciones, literalmente esa es la línea de termómetro que está usando China para medir cuándo van a invadir Taiwán. Correcto. Y esos son problemas para la democracia global. Y eran objetivos o logros de la democracia o de la forma de hacer gobierno del hemisferio occidental, que era respeto a entender y respetar la individualidad, respetar las libertades de esos individuos, mantener un gobierno que tenga pesos y contrapesos con limitaciones claras, y que sea un gobierno con restricciones limitadas. Mira, creo que la pregunta real es: ¿Estados Unidos se debería de meter en este tema de la guerra de Ucrania o no? ¿Qué opinas? Ya está metido, pero debería seguir ahí. Bueno, pero está metido así como cuando hay una pelea entre dos personas y uno le da, uno tiene un bate y el otro le da como que otro bate que compró. No es tan así. O sea, es los suministros que le ha dado a los Estados Unidos y la OTAN a Ucrania han sido fundamental para la defensa y la recuperación del territorio del país. Ok, pero bien, mi pregunta es: ¿debería de Estados Unidos mandar tropas y declarar como así decirlo, yo voy a defender a Ucrania? Claramente, clara y altamente, así como que si te vuelves a meter en este tema de que vas a ir a atacar a Ucrania, te vas a ver conmigo. Yo siento... ¿Qué opinas? Yo siento, en mi opinión, es que si se vuelve a eso, habría que decir que sí y rezar, porque va a ser una catástrofe. Espero que no se llegue a eso. Más sin embargo, Estados Unidos no puede dejar de apoyar al gobierno de Ucrania y a los esfuerzos para repeler la invasión que ha representado. Porque sería una falla sistemática a todos los valores y a las instituciones democráticas, donde literalmente dijimos no pudimos ser lo suficientemente cohesionados para luchar para proteger nuestros ideales y luchar contra el autoritarismo y contra las tiranías del mundo. Claro. Nos dejamos empujar. Sí, es como que el bully nos pegó y fue como que, bueno, me echo al lado en vez de... Para que no nos siga pegando, porque lo que tiene es un bate para que me pegue con los puños en vez con el bate, que en este caso el bate es los nukes, las bombas nucleares, que nosotros también tenemos, ¿no? Vale recalcar, pero ahí no gana nadie.
Entonces, al final de... Es que eso fue todo el gran disuasor, sí, lo que lograba disuadir y por lo cual se creó la Guerra Fría. Correcto. Que era como que, ok, no vamos a hacer inhalación recíproca, pero vamos a ver quién gana en esta vaina. Y, de nuevo, es triste que hayamos vuelto a esta situación, pero es volviendo al tema de la teoría de juegos, es que Estados Unidos pensó que había ganado todo y ahorita vemos una Rusia autoritaria haciendo lo que se le da la gana y una China en donde cada vez está más pujante, ya le quitó todas las libertades que existían en Hong Kong y tiene los ojos fijados en Taiwán y en recuperar Taiwán. ¿Y qué piensan ustedes? Todos ustedes que nos están escuchando. ¿Se debería de meter a Estados Unidos de una manera más violenta, más... o más activa? Completa. Y era la palabra que buscaba. O quizás es más bien... ¿Sabes qué? Deja que tenga Ucrania y recemos a que no entre contra Polonia. Pero no va... O sea, bueno, en fin. Entramos más. Seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Nos vamos? O nos vamos. O, ¿sabes qué? Le rezamos a Elon Musk y nos compramos un cohete y nos vamos a Marte. Y nos vamos para Marte. Déjenos saber en los comentarios. Pendientes al episodio en vivo que vamos a hacer a mediados de diciembre. La fecha va a salir dentro de poco. Pendientes a eso. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Hasta la próxima, muchachos. Bye bye.